Hola, buen día, ¿cómo están? Se me escucha bien, ¿no? Sí, profe. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a retomar la clase pasada, en donde estuvimos trabajando con la cuestión de la objetividad. Hoy vamos a terminar de trabajar este tema, el tema de la objetividad, y cerraríamos esta primera parte de la presentación y empezaríamos la clase que viene a profundizar algunos aspectos relativos a la ciencia, en particular en lo que se refiere a la cuestión de tanto el método científico, el concepto de método, como aquellos presupuestos que conformamos cuando pensamos en aquellos presupuestos que damos por hechos, como su palabra lo indica, son presupuestos, cuando pensamos la cuestión del método, ¿no? Pero bueno, hoy lo que vamos a terminar de trabajar es la cuestión de la objetividad. Nosotros habíamos empezado a pensar el problema de la objetividad en el marco de las ciencias sociales, y lo que vamos a hacer a continuación es pensar el problema de la objetividad en el marco de las ciencias naturales. En principio, ¿qué habíamos visto sobre el concepto de objetividad en el marco de las ciencias sociales? Decíamos que Nietzsche, en el marco de las ciencias sociales, plantea que si pensamos a las ciencias sociales y en particular a las ciencias históricas como ciencias que tienen que abordarse desde el punto de vista objetivo, entendiendo por objetividad la ausencia de todo interés, Nietzsche decía que en el caso de las ciencias históricas, definir que la objetividad consiste en anular el interés implica o tiene como consecuencia que el propio resultado de la investigación carece de interés, ¿no? Y entonces acá distinguíamos entre lo que son las ciencias naturales, entre lo que es el interés particular. Les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos. Si una cosa es la cuestión de las ciencias, en el marco de las ciencias sociales, una cosa es que no haya interés en absoluto, y otra cosa es preguntarnos si, considerando que hay un interés, qué características tiene que tener ese interés. Si ese interés tiene que ser universal o tiene que ser particular. Chicos, les pido por favor que apaguen los micrófonos. Si ese interés tiene que ser particular o bien si ese interés tiene que ser universal, ¿no? Y decíamos que si la ciencia busca poder producir un producto o llegar a un destino determinado que favorezca a toda la humanidad, entonces ese conocimiento tiene que tener un carácter universal. Pero no es que no hay intereses, hay un interés. Ese interés es universal. Y habíamos visto en la clase pasada que en el marco de la cuestión del interés universal aparecían distintas vertientes teóricas que relacionan el interés universal con el interés particular. Y decía, en efecto, hay autores, como los autores liberales, por ejemplo, que sostienen que persiguiendo el interés particular, el interés individual, se alcanza el interés universal. Mientras que a la inversa hay autores que van a sostener que son básicamente los regulacionistas, los intervencionistas, que sostienen que en realidad los intereses particulares y universales confrontan entre sí, que cuando se persigue el interés individual nos alejamos de la consecución del objetivo, nos alejamos de la posibilidad de obtener un interés universal. Entonces, en ese sentido, decía, cuando pensamos en el interés que tiene que perseguir la ciencia, nos encontramos con el hecho de que existen distintas vertientes teóricas que establecen una relación específica determinada entre el interés particular y el interés universal.
Bueno, acá en esta filmina, Nietzsche, básicamente sinteticé algunas ideas de Nietzsche, en las cuales, fíjense cómo queda planteada la cuestión. Si las ciencias naturales son iguales a las ciencias del espíritu, y la forma de abordar la historia es objetiva, entendiendo por objetiva independizarse de los propios intereses y prejuicios creados por el propio contexto en el que nos desenvolvemos, y si entendemos por objetividad que el sujeto tiene su subjetividad anulada como consecuencia de lo anterior, esto tiene una serie de consecuencias. La historia como ciencia social deviene en una curiosidad arqueológica. El sujeto es un sujeto, podríamos decir, ahistórico, es decir, que no tiene historia y por lo tanto que nada de su historia impacta en su conocimiento de lo real, en este caso de la historia. Y esto, bueno, no lo voy a desarrollar, pero Nietzsche va a decir que el historiador en este caso se asemeja a un cronista, a alguien que simplemente relata la cronología, o sea, el orden en el que se sucedieron los hechos, ¿no? Bueno, esto va a ser una discusión porque Nietzsche va a sostener que el historiador es mucho más que eso y que la historia es mucho más que eso. Una de las consecuencias del objetivismo, cuando lo pensamos en el marco de la historia, es que se produce una especie de adaptación al mundo presente y por lo tanto también se produce una esterilidad creativa inherente a la cultura historicista, va a decir Nietzsche. ¿Por qué? Porque en la medida en que no hay intereses, en la medida en que no tenemos un interés por sobre lo real, un interés de transformación, por ejemplo, tendemos a conservar lo existente. Por eso esta actitud se va a volver, según Nietzsche, una actitud conservadora, esta actitud que supone que tiene que conocer objetivamente en el sentido de independizarse de todo interés. Bueno, esta discusión se da en el marco de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, Nietzsche la plantea para lo que refiere a las ciencias sociales, en este caso los estudios históricos. Pensemos que en realidad el problema del independizarse de los intereses, uno podría decir, bueno, en realidad en las ciencias naturales pasa lo mismo, porque yo pregunto, en el caso de las ciencias naturales, por ejemplo, los físicos, ¿no tienen algún tipo de interés? ¿Tienen algún interés o no los físicos? ¿O simplemente buscan conocer sin ningún tipo de interés por detrás? Sí, no, sí, no, porque si no les interesara no lo investigarían, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, ya el interés de conocer algo ya es un interés, ¿no? O sea, la búsqueda de conocimiento ya implica un interés, ¿no? Entonces, fíjense cómo en realidad lo que tendríamos que hacer es ser más precisos cuando decimos que la objetividad implica independizarse de los intereses. ¿En qué sentido tendríamos que preguntarnos? Porque la realidad es que todo investigador tiene un interés cuando estudia, cuando investiga o cuando busca conocer científicamente, ¿no? Parecería ser que no podemos prescindir del interés, pero no solamente no podemos prescindir, sino que no es deseable prescindir de los intereses, porque de alguna manera los intereses son aquellos que guían nuestra acción, que guían la investigación, que establecen qué recorte objetivo se hace, es decir, qué vamos a estudiar y qué vamos a dejar de lado, ¿no? Quería contarles una anécdota, a ver si puedo entrar a internet, porque hoy tengo 20 millones de problemas con internet. O sea, hoy no me andaba internet, estaba... después no podía entrar a la computadora, pero a ver si logramos resolverlo. En el caso, por ejemplo, me interesa un ejemplo de las ciencias naturales, donde esto se complejiza más todavía, porque uno podría decir, bueno, en realidad, las ciencias naturales no tienen intereses
del mismo modo que lo pueden tener los investigadores de las ciencias sociales. ¿Por qué podría decir uno? Bueno, porque en las ciencias sociales el sujeto que investiga está metido adentro del propio objeto de investigación. Y en el caso de las ciencias sociales, ¿cuál es el objeto de investigación? Las sociedades. La sociedad, exactamente. Bien, perdón que estoy buscando, a ver si les puedo traer este ejemplo. Aguarden un segundito, Bueno, a ver, vamos a ver el caso en las ciencias naturales, el caso de Galileo Galilei. Bueno, en realidad tenemos varios. Podríamos pensar también en Copérnico. Copérnico, por ejemplo, presenta por primera vez una teoría. ¿Recuerdan qué teoría desarrolla? Bueno, básicamente Copérnico desarrolla su teoría heliocéntrica, que se contrapone a qué teoría. ¿Puede ser contra el geocentrismo? Exactamente, exactamente. O sea, la teoría geocéntrica sostenía que la Tierra era el centro del universo. Ahora resulta ser que básicamente en el siglo XV Copérnico plantea que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol y que por lo tanto no somos el centro de nada, ¿no? En realidad el centro es el Sol, pero a su vez el universo es infinito, por lo tanto no hay centro, básicamente. Bueno, esto claramente Nicolás Copérnico tenía un interés, y ese interés tenía que ver con descubrir una verdad, ¿no? Ahora uno podría decir, bueno, está bien, pero en realidad este descubrimiento se diferencia de los descubrimientos en ciencias sociales, dado que los descubrimientos en el marco de las ciencias sociales suponen que en la medida en que los investigadores sociales, digamos, participan del objeto que investigan, porque están adentro del objeto que investigan, cualquier planteo que un investigador social haga, de alguna manera impacta en la realidad social y esto puede afectar intereses, ¿no? Ahora, fíjense que en el caso de Copérnico, si ustedes buscan, investigan un poco sobre la historia de Copérnico, resulta ser que Copérnico, cuando descubre esta idea, y es que básicamente el Sol es el Sol es el centro en torno al cual gira la Tierra, empieza a tener problemas, y estos problemas no son problemas
con otros científicos que los tenía, por supuesto había una controversia, pero Nicolás Copérnico, basándose en esta idea y postulando esta idea, empieza a tener problemas de carácter político. Y estos problemas son problemas básicamente con la Iglesia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en el siglo XV, la Iglesia dominaba la vida social. Y todo lo que decía y planteaba y postulaba la Iglesia era palabra sagrada. Y uno de los postulados de la Iglesia era que la Tierra era el centro. Entonces, cuando Copérnico plantea que, que la Tierra no es el centro de nada, sino que el centro es el Sol, esto genera una fuerte controversia contra la Iglesia porque suponía cuestionar la palabra de la Iglesia Católica. En este sentido, Copérnico va a ser perseguido. Entonces, fíjense cómo, en realidad, una investigación, incluso una investigación referida a las ciencias naturales, donde en principio el único interés, si es que lo hay, es conocer la verdad, tiene consecuencias y afecta intereses, inevitablemente, ¿no? Es decir, que no solamente las investigaciones en el marco de las ciencias sociales pueden afectar intereses sociales, sino que las ciencias naturales también pueden afectar intereses. No solamente hay un interés, sino que el resultado de las investigaciones supone muchas veces afectar determinados intereses instituidos. Bueno, eso por un lado, en relación con las ciencias naturales y en relación con la cuestión de la objetividad y los intereses, cuando pensamos cuando planteamos que la objetividad consiste en independizarse de los intereses, ¿no? Por un lado, la idea sería que no es posible independizarnos de los intereses, pero no solo no es posible, sino que no es deseable, porque si nosotros nos independizáramos de todo interés, produciríamos un producto que probablemente carezca de interés. Y a su vez, cuando consideramos la posibilidad de un interés universal, puede estar pasando que cuando se persigue ese interés universal, incluso en el marco de las ciencias naturales, se afecten intereses particulares, ¿no? Pero hay algo más todavía en relación con la objetividad, que no tiene que ver con los intereses solamente, sino con, ¿se acuerdan que nosotros cuando trabajamos el concepto de objetividad desde Pardo, dijimos hay tres formas de pensar la objetividad, ¿no? Acá estamos en la Filmina 7, Pardo menciona tres aspectos de la objetividad. Decíamos, la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, o sea que el sujeto tiene que ser ahistórico, no tiene que tener historia. La capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento subjetivo, intereses particulares. En todo caso, la ciencia tiene que tener un interés universal que abarque a la totalidad de los sujetos. Esto ya lo trabajamos, discutimos en qué medida la ciencia se puede independizar o no de intereses. Y el punto C se refiere a tomar distancia suficiente respecto al objeto a conocer. Entonces, lo que vamos a trabajar a continuación es precisamente esto. ¿Qué significa tomar distancia suficiente respecto del objeto a conocer? En primer lugar, decir que tiene que haber una distancia suficiente entre objeto y sujeto supone una serie de cosas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que haya distancia suficiente entre sujeto y objeto? Digo, mejor dicho, ¿qué estoy suponiendo cuando digo tiene que haber una distancia entre sujeto y objeto? Estoy suponiendo algo sin decir qué es lo que supongo. Estoy presuponiendo algo, tengo un prejuicio, digamos, por decirlo así, cuando digo que debe haber una distancia suficiente entre sujeto y objeto. ¿Qué supone esta idea? Lo que estoy diciendo es, estamos suponiendo algo sin saber que lo suponemos. ¿Qué es eso que estamos suponiendo cuando decimos tiene que haber una distancia suficiente entre sujeto y objeto? ¿Cuáles son las condiciones que habilitan a que yo pueda decir que tiene que haber una distancia suficiente entre sujeto y objeto?
poner un juicio personal y opinión de lo que está pasando, o sea, que no sea una opinión que algo me afecte a mí de lo que está diciendo, no sé cómo explicarlo. Sí, igual yo, a ver, no sé si me estoy expresando bien yo. A ver, yo lo que digo es, acá se plantea una idea, pretensión de objetividad es que haya distancia suficiente entre sujeto y objeto, ¿sí? Eso es lo que dice la idea de objetividad, esa es la otra definición de objetividad, ¿no? Olvidémonos de los intereses ahora. Ahora pensemos en la idea de objetividad en tanto distancia. Entonces, ahí digo, lo que se plantea es que el sujeto debe tomar distancia suficiente del objeto. Ahora, ¿cuáles son las condiciones o requisitos necesarios para que el sujeto tome distancia suficiente del objeto? ¿Y qué sería distancia suficiente? ¿En qué medida es suficiente esa distancia? ¿Y en qué medida no? A ver, lo que quiero plantear es lo siguiente. Se los voy a decir así simplemente porque evidentemente no sé si me estoy expresando bien o no, pero o es difícil el tema. Digo, cuando decimos que hay que tomar distancia suficiente respecto al objeto a conocer, primero que estamos presuponiendo que sujeto y objeto son cosas diferentes, si no, no podría haber una distancia, ¿no? Si no, ni siquiera tendría sentido que le pongamos la palabra sujeto al sujeto y la palabra objeto al objeto, porque si fueran lo mismo, no lo llamaríamos diferentes. Evidentemente estamos suponiendo que hay un sujeto por un lado y un objeto por el otro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Digo, si se está planteando que tiene que haber una distancia entre sujeto y objeto, cuando digo eso, estoy suponiendo que sujeto y objeto son dos cosas distintas, y que en tanto cosas distintas se ponen en relación a una determinada distancia. Pero estoy diciendo que son cosas distintas, ¿sí? Y además, no solamente distintas, sino que son cosas separadas, sujeto y objeto. Al punto tal son separadas que de lo que trata la objetividad es de separar lo más posible sujeto de objeto para que haya distancia y por lo tanto para que haya objetividad. Ahora, ¿qué significa que haya distancia? Bueno, vamos a ver qué significa que haya distancia. Básicamente, en el caso de las ciencias sociales, ¿hay distancia entre sujeto y objeto? Exactamente. Alanis dice, no hay distancia porque el sujeto forma parte del objeto de estudio. Entonces ahí no hay distancia entre sujeto y objeto. Entonces uno podría decir, las ciencias sociales no son objetivas. En la medida en que las ciencias sociales no pueden separar totalmente sujeto de objeto, porque resulta ser que el sujeto que investiga está metido adentro del objeto que investiga, siendo el objeto que investiga la sociedad. O sea, el sujeto está dentro de la sociedad, por lo tanto el sujeto está adentro de su propio objeto, y entonces ahí no hay distancia posible. Entonces uno podría decir entonces que en el caso de las ciencias sociales no hay objetividad, si entendemos la objetividad como distancia suficiente entre el sujeto a conocer, perdón, entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer. ¿Sí? Ahora, en el caso de las ciencias sociales, ¿hay distancia? Perdón, hoy estoy mal, chicos, perdón, estoy como confundida. En el caso de las ciencias naturales, ¿hay distancia? sí, ¿Por qué sí? porque el objeto a conocer es la naturaleza. Exacto, porque el objeto a conocer es la naturaleza y el sujeto, uno podría decir, forma parte de la naturaleza, ¿o no? ¿Forma parte o no de la naturaleza el sujeto? Sí, Sí, forma parte de la naturaleza, pero
ese sujeto conoce una parte de la naturaleza que no es el mismo, ¿no? No es como en el caso de las ciencias sociales, donde el objeto del sujeto es el hombre, ¿no? En el caso de las ciencias naturales, el objeto del sujeto es la naturaleza, ¿no? Y uno podría decir, el sujeto forma parte de la naturaleza. Es cierto que el sujeto forma parte de la naturaleza, pero no se estudia directamente a sí mismo en tanto objeto de naturaleza, ¿no? Podríamos estar hablando de un sujeto, un investigador científico que estudia el movimiento de las estrellas, por ejemplo, ¿no? O que estudia el comportamiento animal. No se estudia directamente a sí mismo. Entonces uno podría decir, ¿estarían de acuerdo conmigo hasta acá si yo digo que es posible tomar distancia suficiente en el marco de las ciencias naturales, pero no en el marco de las ciencias sociales? Pero pregunta, si en las ciencias sociales estudias a la Edad Media, vos no formás parte de la sociedad de la Edad Media, no siempre estás estudiándote a vos como parte de la sociedad. Una cosa No, es estudiar algo actual y otra cosa es estudiar otra sociedad que no es la tuya o algo antiguo. Ahí, totalmente. ahí sí puede ser objetivo. Sí, lo que pasa es que en realidad por decirlo, lo pongo en términos más genéricos esto, es el género humano estudiando al género humano, ¿sí? Por más que sea otro momento histórico, no deja de ser el género humano estudiándose a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, en realidad cuando yo estudio como sujeto, como científico, un periodo histórico distinto al mío, uno podría decir, no es lo mismo, porque en realidad estamos hablando de una sociedad diferente a la sociedad en la cual vive el sujeto que investiga actualmente. Pero lo estoy pensando en términos más genéricos. En este sentido, es un sujeto que es un ser humano que estudia a la propia naturaleza humana. Es más, voy a decir algo así, es un sujeto social que forma parte de la sociedad, que estudia a la sociedad. Y vos me decís, sí, pero está estudiando la Edad Media. Y yo ahí te respondo, sí, está estudiando la Edad Media, que es su propia historia, ¿no? ¿Estarías de acuerdo conmigo en reconocer que la Edad Media es parte de la historia del sujeto, ¿no? O sea, es parte de la historia de la humanidad, ¿sí o no? Estudias otra sociedad, por ejemplo, la sociedad oriental no pertenece en nada a la historia de la sociedad occidental. Claro, pero la historia no es la historia de la humanidad, la Edad Media no es parte de la historia de la humanidad. Sí, pero no sería la pregunta. Si vos no estudias una sociedad que a vos no te influye nada, estás como generalizando el término sociedad, El problema es que sí te cuando las sociedades influye. no son siempre las mismas. Claro, pero el problema es que sí te influye. ¿Por qué? Porque vos, como sujeto, o sea, vos decís, la historia de la Edad Media no influye al sujeto. ¿Por qué pensás que no influye? Sí que influye. En realidad, esa es parte de la historia de la humanidad, es parte de la historia del sujeto eso. Yo me refería a la distancia que puedes tomar entre el sujeto y el objeto, Claro. no tan como yo Sí, personalmente. está bien. A ver, sí, de nuevo, a ver, acá el punto es, uno diría, pensando, a ver, vamos acá, pensando en las ciencias sociales como en términos genéricos, este sujeto, ¿qué es? Podríamos decir un hombre hoy. Este sujeto, ¿qué es? Un hombre, ¿no? Un científico, que tiene un objeto de investigación y que estudia al hombre. Ahora, dentro de la palabra hombre, uno puede decir, sí, está bien, estudia al hombre. ¿Qué significa que estudia al hombre? Significa que estudia, en realidad es demasiado general esta idea, porque cuando decimos que estudia al hombre, decimos que estudia la historia del hombre, que estudia las relaciones económicas, por ejemplo, la economía, o que estudia las relaciones económicas del hombre, ¿no? Que estudia las relaciones políticas del hombre, ¿sí? O sea,
Yo digo, un sujeto hombre que estudia a un objeto que a su vez es el hombre, pero el hombre en sus múltiples aspectos, en su aspecto histórico, en su aspecto económico y en sus relaciones políticas, etcétera, ¿no? Podríamos incluir acá también la psicología. Profe, Aguardame un segundito, así le respondo a él, ¿sí? Ahora, vos me decís, bueno, pero podría ser que este sujeto, en tanto historiador, estudie historia y que cuando estudia historia, estudie, por ejemplo, una historia que no tiene que ver con su contemporaneidad. Estudie, por ejemplo, la Edad Media, ¿sí? Ahora, la forma en la que ese sujeto va a ver la Edad Media, ¿sí? Va a estar atravesada por la forma en la que ese sujeto ve contemporáneamente, va a estar atravesada por todos sus condicionamientos históricos, ¿no? Entonces, profe, sí. Si nos vamos a quedar sin... además, Sí, digamos, es como que las ciencias sociales estudia a las sociedades en sí, como que hay que salir de uno mismo, y no fijarse nada más en, o sea, va a estudiar en la sociedad completa, digamos, no en lo que a uno refiere, digamos. claro, o sea, va a estudiar, un historiador estudia la Edad Media, estudia la Edad Antigua, estudia la Edad Actual, etcétera, ¿no? Vayamos a la próxima sesión y seguimos con este tema, ¿les parece? Sí, profe. Perfecto. A ver.